Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos en el día número 3. Hoy llegamos a Marsella. Vamos ahora a ir a desayunar a un restaurante que sirven el desayuno a la carta, para mostrarle otras opciones que pueden tener también a la hora de desayunar, A ¿verdad? ver qué tal el desayuno de hoy. A ver si es mejor o igual o peor. Ya le contaremos a ver qué tal. Bueno, estamos aquí en el restaurante, que es el mismo que nos toca para la cena. Y nos pedimos el capuchino por acá, que está muy bueno. Y ya él ya se tomó su cafecito Todavía negro. estoy tomando. Pedí mi juguito de naranja. Y Elías empezó por los postres y se trajo todo lo que son los croissants, que están muy buenos, de chocolate y berlina. Y esto lo puedes agarrar tú, que también hay una parte tipo buffet. Pero también escaneando el código, hay también un menú bien pequeñito de desayunos que lo pueden pedir a la carta. Y entonces, como es el único sitio donde hemos encontrado para pedir omelette de salmón, la podemos pedir aquí. Ya se la vamos a mostrar. Esta es la parte del buffet que lo pueden agarrar ustedes mismos. Tenemos toda esta parte aquí de corneto, bollería, agua caliente, leche caliente, también café americano y leche fría. Aquí pueden tener una selección de tés. Y aquí embutidos que pueden coger ustedes mismos. Cereales también. Acuérdense que en el otro buffet no pueden agarrar las cosas ustedes mismos, y aquí sí. Los cubiertos, tenemos huevitos, bacon, salchicha, tomate, patatas, alubias. Y de este lado tenemos yogures con frutos secos y frutas. Tenemos máquina que hoy tiene jugo de naranja, manzana y piña y agua. Luego tenemos acá también unos cannoli. Esta sí Elías no lo agarró y me provocó. Bizcochitos. Y aquí los panes, que el pan es sí un poquito escaso. Si quieren aceite, todo eso lo tienen aquí, al igual que las mermeladas. ¡Ay! Hola. Y de este lado por acá, y con estas vistas espectaculares aquí de la ciudad de Marsella, seguimos aquí con las berlinas. Tenemos berlina de diferentes sabores. Esto es así como lo más sabroso, la verdad. Y aquí tenemos frutas enteras y también tisana así picadita. Tucu, tucu, tu. Pero miren esta vista aquí del día 3 en la ciudad de Marsella. Ya van a ver el crucero que tenemos al frente de la mesa donde estamos sentados. Y aquí más o menos lo mismo otra vez. Y del otro lado se repite exactamente lo mismo. Es chiquitico, pero tiene más o menos lo mismo que el de arriba, y no tienes que estar con ese gentío. Claro, el de arriba siempre va a tener más variedad. ¿Ves? Del otro lado, allá al final, también es otro pedazo igual a este. Pero cuando está tan lleno, la verdad que si quieres tomarte un tiempo de relax para el desayuno, te puedes venir para acá. Hola. ¿Qué tal? Aquí terminamos el cafecito. Aquí mi cafecito. Bueno, han tardado muchísimo en traer los omelets, o sea, una barbaridad. Entonces, bueno, yo pensaba comerme primero el omelette y luego las panquecas. Pero bueno, voy a empezar al contrario para mí, porque están tardando muchísimo y queremos aprovechar el tiempo. Entonces, ya Elías se agarró unos embutidos para ir comiendo algo salado, y yo me empezaré a comer las panquequitas. Nos vemos ahora cuando traigan la tortillita. Y ya recogieron todo, porque a la carta, o en este sitio el buffet es hasta las 9 nada más, y ya está todo recogido.
Bueno, ya por fin trajeron los omelettes, les había dicho que tardaron mucho, mira, mucho rato para traer El la omelette. tortilla. Y bueno, ahora sí vamos a desayunar con esta vista del MSC, ¿verdad? A ver qué tal la comida de hoy, el desayuno y a refresquita que nos tocó un día bastante fuerte. Así es. Y ya estamos saliendo aquí en el día 3, estamos en el puerto de Marsella. De fondo tenemos a nuestro crucero, el Costa Toscana. Y si quieres saber cómo salir gratis del puerto y descubrir lo imperdible de Marsella en una parada de crucero, te cuento que en el canal tienes un video completo dedicado solo a Marsella, donde te explico paso a paso cómo hacerlo, qué ver y cómo aprovechar al máximo el tiempo sin gastar de más. Así que cuando termines este video, ve al canal y no te lo pierdas. En su camarote pueden ver aquí esto, en su cabina, Costa Toscana, 29 de noviembre que estamos hoy. Y aquí pueden ver todo, el OG a bordo, que es las actividades del día, el itinerario. Pueden ver también la cámara en vivo, las experiencias en tierra, experiencias en mar, información de seguridad y información útil. Vamos aquí al OG a bordo para que vean. Y escaneando este código los lleva a ver el itinerario, pero eso funciona solamente con el wifi del crucero. O sea, aunque ustedes escaneen esto, no funciona. Y aquí les van diciendo los eventos que va a haber el día de hoy. Podemos ver el itinerario y la temperatura que va a haber, el recorrido. Ahorita estamos aquí en Marsella. Y el clima también a bordo. Hay otras ciudades porque hay gente que se queda, que se montaron en otro puerto y van a otras ciudades. Si está activa la cámara, veo, ya se hizo de noche. Y bueno, ahí ya pueden ir viendo las experiencias, por lo menos los que tienen mañana en Barcelona excursión, ya paga, te dicen la hora que tienes que estar, etc. Así que así pueden utilizar su TV y ver también canales de televisión aquí en el idioma que ustedes quieran. Mira, mira quién nos acompaña. Acabamos de salir y mira, también está saliendo el MSC World Europa. Así que vamos a ir juntitos. ¡Adiós, Ana! Este es hermoso. Viene más rápido que nosotros, no alcanza. Insiste a estar cerca, insiste. Así que sigamos. Bueno, ya estamos ahora en el restaurante para cenar, ya este es el último día, estamos en el día número 3, ya mañana desembarcamos en Barcelona y estamos disfrutando de nuestra última cena a bordo. La entrada que pedimos es un cóctel de camarones, vamos a probar a ver qué tal y seguimos informando. Y aquí tenemos el primer plato, que es pasta a la matriciana. Y también nos pedimos una pasta con crema blanca y camarones. Vamos a ver cuál de las dos gana hoy. Bueno, ya tenemos el segundo plato. Hemos pedido todos dorada. Aquí entera, así que nos toca mangiare. Y llegó la hora del postre. Aquí tenemos una tarta de ricota con fruta deshidratadas. Aquí yogur con frutos del bosque y el baba para bañado en licor. Así que vamos a ver cuál gana el primer lugar. Ajá. Veredicto final.
La entrada era la misma, así que no podemos opinar mucho. Estaba bueno. Para mí el cóctel de camarones, la base era como una polenta, pero estaba así como muy masacotuda. Y Sí, no me sobraba, gustó sobraba. la base. Me comí los camarones de arriba. Ah, muy Como bueno. primer plato era la pasta con camarón y la mía pasta a la Camarones matriciana. y como limón, estaba muy bueno, Y muy el bueno. limón. Las dos estaban buenas, pero era como más diferente la que él se comió que la que me comí yo, que era normal. Estaba Era muy rico. tomate con bacon. Y así que ganó la pasta de Elías. Y de segundo plato, a los dos Las pedimos lo doradas. mismo, que eran unas doradas enteras, que estaban muy buenas. Como eran doradas pequeñas, pues tenía muchas Espinita. espinitas pequeñas que había que estar muy pendientes, pero Pero el sabor está muy rico. estaban muy buenas. Y los postres era el baba y una tartaleta de ricota con Con frutas frutos. deshidratadas y las dos estaban Muy bueno, bastante muy buenas, bueno. así que hoy la cena estuvo 10 de 10. 10 de 10. Y bueno, ya estamos aquí en el último desayuno a bordo del crucero Costa Toscana, en esta ruta cortica que hicimos de 3 días y 3 noches. Hoy desembarcamos en Barcelona con ganas de quedarnos, pero aquí estamos. Un omelette de jamón y queso, pancito integral, queso y embutidos. Y no pueden faltar, por supuesto, los cornetos, que están muy ricos, y las berlinas. Dato curioso que les doy aquí en este crucero en el Costa Toscana, que cada vez que vean estos letreros informativos donde les indica hacia dónde está cada cosa, ¿verdad? Aparte de fijarse en la flecha,
pueden ver que este símbolo significa algo. El triángulo quiere decir que está en la parte delantera del barco, los cuadraditos significa que está en la parte central del barco y esta curvita significa que está en la parte trasera del barco y así se ubica mejor dentro del crucero. Y así termina nuestra aventura a bordo del Costa Toscana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, no te pierdas todos los videos del crucero. La playlist completa ya está disponible en el canal.